nos da una autoridad. Sí, para echar completamente. fuera demonios, que está un problema, para ponerse a orar. ¿En Juan qué? ¿Perdón? Capítulo 3. Al capítulo 3 del 1 al 5. Sí. La autoridad que Dios le va a dar no quiere decir que usted le va a poner las manos en la frente como el pastor. No, agarrar su hombro, en su hombro, sí, ponerle ahí la mano y orar por él, nada más. Y Dios va a contestar, porque es promesa en Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. 3, 5. 3 del 1 al 5. Léalo. Un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces si no estás en Dios. ¿Sí, verdad? Con él respondió Jesús y le dijo: que ciertos te digo que el que no nace De nuevo. no puede ver el reino de Dios. ¿Sí, verdad? Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que nace del agua es del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu. El que no naciera del agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Hasta ahí. Entonces, si se fija ahí, un principal entre los fariseos viene a verlo de noche porque tenía miedo que lo fueran a vincular con el Señor Jesucristo, y le hace una pregunta, y el Señor Jesucristo se la contesta y le dice: si tú no naces de agua, tú no vas a ver el reino de Dios. Él no entendió, porque le dijo: ¿cómo puede el hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y no entendió. Entonces Cristo le dice: de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Ya no le dijo nomás ver, porque le habló del bautismo en agua y le habló del bautismo en el Espíritu Santo. Si no naces de agua y del Espíritu, nos dice: no puedes entrar al reino. Entonces, nosotros para entrar, en realidad cuando entramos al vientre de la madre tierra, en un sentido, porque somos de tierra. Solamente que lo estamos haciendo de una manera de obediencia, le estamos mostrando a Dios que sí queremos eso. Entonces cuando usted entra, usted va a empezar a ver y entender más las Escrituras. Eso es lo que le dijo: ver, entender, comprender lo que Dios quiere de uno. Y cuando entonces usted se llena del Espíritu Santo, busque ese don, entonces usted ya entró al reino de Dios. La segunda muerte ya no va a tener autoridad de usted, porque pasó de muerte a vida. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué pasó de muerte a vida? Porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros cuando nos bautizamos, entramos en el nombre de Cristo, entramos por la puerta, que es el Señor Jesucristo. De cierto, dijo el Señor Jesucristo en San Juan, en el capítulo 10, dice: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, o sea, hablando del bautismo, entrará y saldrá y hallará pastos, va a hallar comida espiritual. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué todo eso? Bueno, porque todo eso nos va a llevar a la fortaleza, nos va a dar el poder, la autoridad, de que si el enemigo viene, pues nosotros vamos a hacer: Señor, tú prometiste estar conmigo, yo lo creo, porque tú vives en mí. Vaya a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Resucitar. Pero vino y murió para que nosotros aprendiéramos a representar su muerte y su resurrección. Gálatas está después de 2 de Corintios. A formar es cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre, entonces Cristo nace en nosotros. Y de allí empiezo mi nueva vida. Exacto, empieza el nuevo crecimiento como una bebé.
en Cristo. Ya si sus pecados atrás quedaron, ya no hay más pecado. Todo Pero eso me estuvo platicando mi hermana porque yo le dije a ella que pues que le quería dar una noticia, pero no estaba pues 100% segura porque había pues cosas que me detenían y me dice, ¿ya qué es lo que te detiene? Dice, acuérdate que yo siempre te lo he dicho, yo siempre te digo, pero tú no quieres aceptarlo. Dice, y no lo vas a encontrar cuando tengas un problema, tienes que buscarlo antes. Ahora, ahí le va una cosa. Usted como mujer, me explica algo. Cuando su niño estaba en su vientre, su bebé, cualquiera, cuando su bebé estaba en su vientre, el niño ya sabía defenderse. Si venía algún problema, sabía huirle al problema. Por eso Dios nos hace como la comparación como una nueva criatura. Entonces, Él está con nosotros. Vaya al Gálatas, Hebreos capítulo 5, los dos últimos versos, hermano Chava, por favor. Entonces, nos hace esa comparación. Porque nosotros vamos a hacer una nueva creación delante de Dios. Como el primer Adán, que le falló a Dios. Pero el segundo Adán, que es el Señor del cielo, es el Señor Jesús, que vino a enseñarnos cómo caminar. Es el que van a hacer nosotros y nos va a ayudar. El capítulo 5, los dos últimos versos, por favor. hermano, en el nombre del Señor Jesucristo dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces hace la comparación de un bebé. Entonces, si nosotros seguimos con la leche espiritual todo el tiempo y hablando de cosas, ¿qué es que no hemos crecido? O sea que Dios nos está diciendo que como nuevas criaturas tenemos que tener un crecimiento de abajo para arriba. Por eso es donde a veces que, ay Señor, te fallé, perdóname Señor, lo hice sin querer, no sabía que te ofendía. Va a ir creciendo hasta tal grado que se va a ser experto en la palabra, y la palabra misma, por eso dice en el libro de Josué capítulo 1 versículos 8 y 9, vamos a leerlo, ahí dice, ¿va? Que el libro de ¿cuál es esta ley? Nunca se aparte de tu boca, antes de ir de noche medita. Vamos a ver cómo lo dice ahí en la Biblia, por favor. Josué capítulo 1 versos 8 y 9. Vamos a escuchar cómo lo dice ahí. Aprendo de ellos. Ellos no saben que yo aprendo de ellos. Ni mi familia sabe que yo aprendo de ellos. Pero yo los estoy observando y estoy viendo cómo la gracia de Dios se va manifestando en su vida. Cómo empiezan a balbucear, cómo mueven sus manos, cómo buscan, cómo se mueven, cómo se van desarrollando. Y Dios nos está viendo así también en nosotros. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos va a cuidar, como la gallina junta a sus polluelos. ¿Qué hace una gallina si le llega un gavilán? Se le pone el gavilán enfrente, y aunque sepa que no le va a ganar gavilán, pero ella va a defender sus pollitos. Entonces Dios a nosotros como criaturas nuevas nos ve como pollitos, porque le dijo Jerusalén, 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 dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina debajo de sus alas y tú no quisiste? Entonces Él nos quiere juntar, pero nosotros, la carne nos dice no. Él quiere manifestar su gloria, nos quiere hacer una nueva creación. Eso es lo que le explicó a Juan el profeta, en el capítulo 3, versículos 13, 14 y 15, por favor, San Juan, Mateo, capítulo 3. Ahí le explica, el notizarlo, y Cristo le dijo, calla ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, le estaba diciendo, hagamos al hombre conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿3 qué? Capítulo 3, versículos 13 al 15. Amén. Amén. Dice en el nombre de su Señor Jesucristo. Entonces Juan vino a Galilea. Entonces Jesús vino a Galilea y Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, entonces lo dejó. ¿no lo dejó o lo bautizó? Es decir, haciendo la nueva criatura. ¿Sí me entienden? Igual al Señor Jesucristo. Igual al Señor Jesucristo, porque tenía que cumplir la ley. Entonces,
también nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. No podemos decir que somos nuevas criaturas si no nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre. Porque la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado te será salvo. Dice, mas el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Sí? Es un punto bien especial. especial. Sí. Pero siempre y cuando que usted esté bien completamente decidida a entregar su vida a Cristo. Y también dice la palabra de Dios que por la palabra es que somos lavados. Conforme usted se alimente más de la palabra y Más va a limpiar meditando y entregándose más a Dios, Dios la va a ir perfeccionando. Sí, es una cosa maravillosa. No Miren los ancianos. No se va a espantar y va a decir, no, es que esos hermanos saben mucho. No, hombre, Porque pero así- va a estar yendo de vez en cuando a la iglesia allá y nosotros acá. Pero ya después, como usted está bautizado, usted va a ser la primera de su casa ahí donde vamos a abrir una iglesia. O sea, no precisamente en su casa. Por ahí Dios proveerá el lugar. Un local, un Sí. lugarcito. Entonces ya se va a empezar y ya vamos a tener servicio ahí. Dios va a acomodar al varón que se va a encargar de estar atendiendo ahí. ¿Sí me entiende? Sí, porque Dios tiene que poner un Ahora, varón ahí. si nosotros no somos bautizados en el nombre de Cristo, si usted se fija ahí en esa parte, en esa porción bíblica, la palabra de Dios dice que cumplamos toda justicia. ¿Por qué toda justicia? Porque la justicia de los siglos es el arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Porque representamos su muerte y representamos su resurrección. Eso está en Romanos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6. Ahí está, vamos a leerlo como lo dice. Entonces, si nosotros no representamos esa muerte, no importa que digamos, hagamos una oración y soy salvo, no va a pasar eso. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos, porque así vamos a representar la muerte de Cristo y entonces sí podemos decir, con Cristo estoy juntamente resucitado. Y ya no vivo, sí, crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya no agradándome a mí mismo. Y no es difícil, es bien bonito y fácil. Gracias. Es cuestión de disposición. Cuando nosotros nos disponemos, entonces Dios nos ayuda. Porque eso dice, él dice en el capítulo 11 de Mateo, que un corazón contrito y humillado jamás lo va a desechar. La palabra contrito quiere decir dispuesto. Un corazón que se dispone es como aquel vaso que se lavó y se puso a secar. ¿Ah? Entonces ese vaso está dispuesto para servirle Coca, Pepsi, Fanta, café, lo que usted quiera. Pero si no se lava, ¿está dispuesto? Entonces quiere decir que si nosotros no nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre, no vamos a estar dispuestos para que Él deposite su espíritu y usarnos como ese vaso limpio. Y hay un por qué bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Sí, hay mucho. No hay. Nosotros podemos decir, no, pero es que ya me bauticé desde niña, No. mis papás me bautizaron desde niño. Pero si fuera así, el Señor Jesucristo no nos hubiera dejado su ejemplo. El ejemplo que acabamos de leer ahorita en la Biblia, donde Juan bautiza al Señor Jesús. ¿Verdad? O sea, ¿por qué bautizar a un niño si un niño no tiene pecados? No. Además, dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, dice, ya ha sido condenado. Porque Un niño no le pregunta a un niño, él no va a saber nada. Entonces tú crees y el niño le va a decir. Pero nosotros sí. Mas, sin embargo, nosotros ya de adultos sí sabemos y comprendemos en realidad que es necesario nacer de nuevo. Ahorita la escritura que leyeron que dice que si no naces de agua y del espíritu no puedes ver el reino de los cielos o estar en el reino de los cielos. Entrar. ¿Y qué dijo acerca de los niños? Dejad a los niños venir a mí y no se los porque impidáis. de ellos es el reino de los cielos. Por eso un niño no tiene pecado, un niño no, ya de grande es cuando ya debe de ser el bautismo para perdón de pecados. Ella tiene la bebé ahí. ¿Tiene pecado ella? David decía David que en pecado la había concebido su madre. Pero ahí le está diciendo que ella nació con pecado. No.
No, el pecado, mire, ellos chiquitos, si ellos se mueren antes de los 12 años, de acuerdo a la palabra de Dios, ellos se van al cielo. Pero ya después de los 12 años, Ya tienen malicia. Pues. ya tienen malicia. Ahí empieza la malicia. Entonces ahí ya es donde los niños van a tener, tenemos que enseñarles lo que es el arrepentimiento y el bautismo. Pero aún de ellos es el reino de los cielos, que es su nombre. Gloria. Es algo